El arte y la vida de Pablo Picasso. ¡En 6 minutos! Por profedl.es. Pablo Picasso, el pintor español más famoso del mundo, fue uno de los mayores artistas del siglo XX y una de las figuras más influyentes de la historia del arte. Nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, con el nombre de Pablo Ruiz. O bueno, quizás deberíamos decir nombres, porque tenía más de 10. Pablo, Diego José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Pero Pablo prefería firmar sus obras con el apellido de su madre, María Picasso. María era italiana de origen. Relataba que ya desde la cuna estaba claro cuál iba a ser el destino del artista, pues su primera palabra fue piz, de lápiz. Su padre era profesor de pintura y con él se inició en el arte del dibujo, mostrando un gran talento desde pequeño. Estudió dibujo en el instituto y más tarde consiguió ser admitido en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, resolviendo en un día los ejercicios que otros tardaban un mes en terminar. A los 15 años ya tenía un taller y recibía encargos de gente muy influyente. Cuando era joven, Picasso siempre pintaba obras con un realismo absoluto, intentando retratar la realidad tal como la veía. Pero todo esto cambió tras su mudanza a París, donde junto con otro joven pintor, Georges Braque, comenzó a experimentar con las formas y a desarrollar el movimiento pictórico del cubismo. El resultado de uno de esos experimentos fue Las Señoritas de Aviñón, el prostíbulo más famoso de la historia del arte. Este cuadro, pintado de un modo nunca visto antes, causó un verdadero terremoto y dio comienzo al estilo cubista, que fue tanto criticado como admirado entre el público. El cubismo se caracteriza por el uso de formas geométricas como los cubos, los triángulos y los rectángulos. Los cubistas querían descomponer la realidad y representarla mediante figuras geométricas que permitían presentar varias perspectivas al mismo tiempo. Gracias a esta perspectiva múltiple, se podía, por ejemplo, reflejar un rostro tanto de frente como de perfil al mismo tiempo. Pero el cubismo no es el único estilo que empleaba Picasso en sus obras. De hecho, antes de llegar al cubismo, pasó por distintas etapas, y tampoco se detuvo en este estilo, sino que pasó a explorar muchos otros. Los estilos de Picasso son tantos que se pueden agrupar por periodos o etapas. Una de sus etapas más famosas antes del cubismo es la etapa azul. Durante este periodo, los cuadros de Picasso representaban a personajes poco afortunados, como ciegos, mendigos, enfermos, con figuras alargadas y tristes, pintados de color azul. Después llegó la etapa rosa. En este periodo, Picasso representaba el mundo del circo, acróbatas, actores, arlequines, con tonos cálidos y colores pastel. La etapa negra fue el periodo anterior al cubismo, y por eso ya se podían ver algunas de sus características. En esta fase, la obra de Picasso estaba influenciada por el arte africano. Pintaba rostros alargados y geométricos, inspirado por las máscaras africanas. Tras haber superado sus fases de colores, azul, rosa, negro, y haber fundado el cubismo, Picasso exploró otros estilos artísticos,
como el neoclasicismo, el surrealismo y el expresionismo. Durante su etapa expresionista, pintó su cuadro más famoso, el Guernica. Guernica es una pequeña ciudad situada al norte de España, que sufrió un bombardeo liderado por los alemanes e italianos durante la Guerra Civil Española. El cuadro mezcla elementos cubistas y expresionistas para representar el horror de la guerra, aunque hay quien dice que el Guernica es un cuadro autobiográfico. Pero si le preguntáramos a Picasso, probablemente nos diría: ¿Por qué tratas de entender el arte? ¿Tratas de entender la canción de un pájaro?